Me llamo Juan. En todos esos años he visto y oído de todo en las carreteras. Accidentes terribles, conductores imprudentes y hasta alguna que otra leyenda urbana. Pero nada de eso me preparó para la experiencia que viví hace unos meses, una experiencia que me ha dejado con cicatrices profundas y que aún me hace temblar de miedo cada vez que pienso en ella. Era una noche oscura y tormentosa, como suelen ser las noches en esta parte del país durante el otoño. Había salido temprano de la Ciudad de México con un cargamento de maquinaria pesada que debía entregar en Monterrey. La ruta era larga, pero conocía cada curva y cada recta como la palma de mi mano. Me sentía confiado, a pesar del mal tiempo. Pasada la medianoche, la lluvia comenzó a arreciar. Los limpiaparabrisas de mi camión apenas podían mantener el parabrisas despejado. La carretera estaba desierta, solo yo y mi camión enfrentándonos a la furia de la tormenta. Fue en ese momento cuando la vi por primera vez. Al borde de la carretera, bajo la luz intermitente de un poste eléctrico, estaba una anciana encapuchada. No podía ver su rostro, pero había algo en su presencia que me heló la sangre. No se movía, solo estaba ahí, inmóvil, mirándome. Apreté el volante con fuerza y aceleré, deseando dejar esa imagen atrás lo más rápido posible. No puede ser real, me dije a mí mismo en voz alta, tratando de calmarme. Pero algo en mi interior sabía que lo que había visto era más que una simple alucinación causada por el cansancio. Continué mi camino, tratando de enfocarme en la carretera, pero no importaba cuánto intentara sacármela de la cabeza, la imagen de la anciana seguía atormentándome. Y luego, apenas media hora después, la volví a ver. Esta vez estaba parada en el medio de la carretera. Frené de golpe. El camión derrapó peligrosamente en el pavimento mojado. La anciana no se movió ni un centímetro. Al acercarme, pude ver su rostro por primera vez. Era pálido, con ojos hundidos y oscuros, y una sonrisa macabra que revelaba dientes amarillos y desgastados. «¿Qué quieres?», grité, aunque sabía que no obtendría respuesta. La anciana simplemente se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón latía desbocado y las manos me temblaban. Sabía que debía seguir adelante, pero algo me decía que esa no sería la última vez que la vería esa noche. Las horas pasaron lentamente. La lluvia finalmente cedió, pero mi sensación de inquietud solo aumentaba. Cada vez que veía una sombra en la carretera, temía que fuera ella. Mi paranoia crecía y no pude evitar encender la radio para distraerme. Aquí, su estación de música favorita para acompañar a los viajeros nocturnos, decía el locutor con una voz calmada. Les recordamos que conduzcan con precaución. Esta noche se reporta una tormenta fuerte en la región. La estática interrumpió la transmisión, seguida de un silencio inquietante. Y luego, una voz desconocida surgió del altavoz, una voz ronca y susurrante. «No puedes escapar de mí, Juan». Apagué la radio de golpe. Mi respiración se volvió errática. No entendía cómo sabía mi nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No estaba solo en ese camión. Amanecía cuando llegué a una pequeña parada de camiones en medio de la nada. Decidí detenerme y tomar un café. Necesitaba despejar mi mente. El lugar estaba casi vacío. Solo había un par de camioneros más, sentados en la barra, charlando en voz baja. Me senté en una mesa y esperé a que la camarera se acercara. Pero, para mi horror, la anciana encapuchada estaba allí, detrás del mostrador, sirviendo café. No había forma de escapar. Ella levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Su sonrisa se ensanchó. «¿Qué quieres de mí?», susurré, sin saber si hablaba conmigo mismo o con ella. «Solo quiero que me lleves», dijo ella. Su voz era un eco en mi mente. «Al lugar donde todo comenzó». Me levanté de golpe, derribando la silla. Los otros camioneros me miraron con extrañeza, pero no me importó. Salí del lugar, corriendo hacia mi camión. Debía seguir adelante, debía escapar de esa pesadilla. De vuelta en la carretera, no pude dejar de pensar en sus palabras. El lugar donde todo comenzó no tenía sentido, pero a medida que avanzaba, algo en mi subconsciente me guiaba. Tomé desvíos que no tenía planeados,
Atravesé pueblos y caminos secundarios que apenas recordaba. La sensación de déjà vu era abrumadora. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente llegué a un viejo cementerio al borde de un pequeño pueblo abandonado. No sabía por qué estaba allí, pero algo me decía que debía bajar del camión y caminar entre las tumbas. El aire era pesado y frío. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral. Entonces la vi de nuevo, de pie junto a una tumba. Me acerqué y al leer la inscripción, sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Era la tumba de una mujer llamada María, fallecida hace más de 30 años, y la fecha de su muerte coincidía con la fecha en la que mi madre había desaparecido misteriosamente cuando yo era un niño. «No puede ser», murmuré, incrédulo. «Ella fue mi madre también», dijo la anciana, su voz suave ahora. «Nunca nos dijeron la verdad». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Mi madre había tenido una hermana gemela, una hermana que nunca conocí, una hermana que murió en circunstancias desconocidas. Y ahora, de alguna manera, su espíritu había encontrado la forma de alcanzarme. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, con lágrimas en los ojos. «Quiero descansar en paz, Juan. Necesito que encuentres la verdad sobre nuestra madre». Asentí, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Sabía que debía buscar en los viejos registros del pueblo, hablar con las pocas personas que aún recordaran. Era una tarea monumental, pero sabía que debía hacerlo. Pasaron meses antes de que finalmente desenterrara la verdad. Mi madre y su hermana habían sido víctimas de un terrible accidente, uno que había sido encubierto por las autoridades locales. Su espíritu había quedado atrapado, incapaz de descansar en paz. Cuando finalmente conseguí que las autoridades reabrieran el caso y corrigieran el error, volví al cementerio. Esta vez, la anciana ya no estaba. Sentí una paz interior que no había sentido en años. Desde entonces, la carretera nunca ha vuelto a ser la misma para mí. Sigo siendo trailero, pero cada vez que paso por ese tramo de carretera, me detengo un momento para recordar a la vieja encapuchada y la promesa que cumplí. Ella ahora descansa en paz y yo, aunque todavía tengo pesadillas, sé que hice lo correcto. «Juan, ¿por qué siempre te detienes aquí?», me preguntó un colega una vez al verme detenerme en el mismo lugar. «Es una larga historia, amigo», respondí, sonriendo levemente. «Una muy larga historia». Cada vez que me preguntan por la noche más aterradora de mi vida, no puedo evitar revivir esa experiencia como si estuviera ocurriendo de nuevo. Todo comenzó una noche lluviosa, en una de esas rutas largas que ningún trailero desea, pero que todos terminamos recorriendo alguna vez. Eran casi las 3 de la mañana, el asfalto estaba mojado y los limpiaparabrisas luchaban inútilmente contra la torrencial lluvia. El sonido del motor de mi camión retumbaba en el silencio de la noche, solo acompañado por el incesante golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. Tenía un mal presentimiento desde que salí del último área de descanso, pero no había tiempo para detenerme a reflexionar. El reloj corría y mi carga debía llegar a su destino antes del amanecer. «¿Estás seguro de que quieres seguir conduciendo bajo esta tormenta?», me había dicho Marta, la encargada de la estación de servicio donde paré a repostar. «No tengo opción, Marta. La carga es urgente y no puedo permitirme un retraso. Además, he manejado bajo tormentas peores», le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente estaba. De todos modos, el pronóstico no mencionaba nada más que una lluvia intensa, así que me subí al camión y retomé la ruta. Las primeras horas fueron como cualquier otra noche lluviosa, aunque mi mente no dejaba de vagar. Había algo en el aire, una tensión que no podía identificar, pero que se sentía densa. La carretera estaba desierta, apenas me crucé con un par de coches en todo el trayecto. Entonces ocurrió algo extraño. La lluvia, que hasta ese momento era un gris monótono, comenzó a tornarse de un color rojizo. Al principio pensé que eran mis ojos jugándome una mala pasada por el cansancio, pero pronto me di cuenta de que no era así. La lluvia era realmente roja, y cada gota que caía sobre el parabrisas parecía teñirlo de sangre. «¿Qué diablos es esto?», murmuré, mientras mi corazón comenzaba a acelerarse.
Apreté el volante con fuerza, tratando de mantener la calma y buscar una explicación lógica. Quizás era algún tipo de fenómeno natural que no conocía. Decidí reducir la velocidad y buscar un lugar para detenerme. No pasó mucho tiempo antes de encontrar una pequeña área de descanso al borde de la carretera. Estacioné el camión y apagué el motor, quedándome sentado en la cabina, mientras observaba la lluvia roja empapar todo a mi alrededor. Salí del camión, cubriéndome con una chaqueta, y caminé alrededor del vehículo. Cada gota de esa extraña lluvia había dejado manchas rojas en la pintura blanca de mi camión, como si hubiera pasado por una nube de sangre. Esto no puede ser real, me dije en voz baja, sintiendo una creciente sensación de pánico. En ese momento vi algo que me hizo congelarme. En la oscuridad, más allá de las luces del área de descanso, había una figura de pie bajo la lluvia. Parecía un hombre, pero su postura era extrañamente rígida y no se movía en absoluto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y di un paso hacia atrás, tropezando con una piedra y casi cayendo. «¡Oye! ¿Quién está ahí?», grité, esperando que fuera solo alguien buscando refugio. La figura no respondió. Permaneció inmóvil como una estatua. Me acerqué un poco más, sintiendo que debía asegurarme de que no era una amenaza. La lluvia seguía cayendo, cada vez más intensa. A medida que me acercaba, comencé a notar detalles más perturbadores. Su ropa estaba empapada y parecía desgarrada. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero había algo inquietante en su presencia. «¿Necesitas ayuda?», pregunté, aunque mi voz temblaba. De repente, la figura se movió. Lentamente, levantó la cabeza, y lo que vi me hizo retroceder con horror. Su rostro estaba cubierto de sangre, sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero de ella solo salió un gemido gutural. Corrí de vuelta a mi camión, mis pasos resonando en el pavimento mojado. Subí a la cabina y cerré la puerta de golpe, bloqueándola de inmediato. Respiraba con dificultad, mi corazón latiendo frenéticamente. Miré por el parabrisas, pero la figura había desaparecido. Intenté calmarme, diciéndome que quizás era solo mi imaginación, que el cansancio y la lluvia extraña me estaban jugando una mala pasada. Pero no podía quedarme allí. Arranqué el motor y aceleré, dejando atrás el área de descanso. Conduje durante horas, pero la lluvia roja no cesaba. La carretera parecía interminable y desierta. Mis pensamientos se arremolinaban en mi mente, cada vez más paranoicos. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué la lluvia era roja? De repente, la radio del camión, que había estado en silencio, se encendió sola. De ella salió una voz distorsionada, apenas comprensible. «No deberías haber parado». La voz se cortó abruptamente y volvió el silencio. La sensación de ser observado se intensificó. Miré por el retrovisor, pero solo vi la carretera vacía detrás de mí. Intenté sintonizar otra estación, pero todo lo que obtenía era estática. Finalmente, vi las luces de una pequeña estación de servicio a lo lejos. Decidí detenerme allí. Necesitaba hablar con alguien, asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza. Al estacionar el camión, noté que no había otros vehículos alrededor, pero las luces estaban encendidas y la puerta abierta. Entré y me dirigí al mostrador, donde un hombre mayor me miraba con curiosidad. «Buenas noches, ¿puedo ayudarte?», preguntó con un tono amable. Sí, disculpe, es que algo extraño está pasando. La lluvia es roja y vi a alguien en la carretera, pero no parecía humano». Mi voz se quebró al final, sin saber cómo explicar lo que había visto. El hombre me observó con una expresión preocupada. «La lluvia roja, eso no es algo que veamos todos los días. ¿Estás seguro de lo que viste?». «Sí, estoy seguro». «¿Y la radio?». Escuché una voz. Insistí, sintiendo que empezaba a sonar como un loco. El hombre suspiró y asintió. «He escuchado historias, ¿sabes? Antiguas leyendas sobre esta área. Dicen que, hace muchos años, ocurrió una masacre durante una tormenta.
Los espíritus de los que murieron a veces vuelven, especialmente en noches como esta. Mi piel se erizó al escuchar sus palabras. ¿Qué se supone que debo hacer entonces?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y desesperación. Lo mejor sería que no te detengas. Sigue conduciendo hasta que la tormenta pase y no hables con nadie que veas en la carretera. Esas entidades pueden ser muy persuasivas. Agradecí al hombre y salí de la estación de servicio. La lluvia seguía cayendo, tan roja y espesa como antes. Me subí al camión, sintiendo una nueva urgencia. Arranqué el motor y aceleré, decidido a no parar hasta llegar a mi destino. Las horas pasaron lentamente, la lluvia no cesaba, pero la carretera comenzó a llenarse de señales de vida. Luces de casas a lo lejos, otros vehículos en la distancia. Sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizás la pesadilla estaba llegando a su fin, pero justo cuando estaba a punto de relajarme, vi algo en el camino. Otra figura, parada en medio de la carretera, levantando una mano como si pidiera ayuda. Recordé las palabras del hombre de la estación y sentí una punzada de miedo. No debía detenerme. Apreté los dientes y continué conduciendo, esquivando la figura sin reducir la velocidad. Por el rabillo del ojo vi su rostro. Era el mismo hombre que había visto antes, con la misma mirada vacía y rostro cubierto de sangre. Sentí un escalofrío recorrerme mientras pasaba de largo. Finalmente, la lluvia comenzó a disminuir y el color rojizo desapareció. El amanecer se vislumbraba en el horizonte y con él una sensación de alivio. Llegué a mi destino a tiempo, agotado pero aliviado de estar a salvo. Desde esa noche he evitado esa ruta y nunca conduzco durante tormentas tan intensas. Pero las imágenes de esa lluvia roja y la figura en la carretera aún me persiguen. Cada vez que veo una nube oscura en el cielo, no puedo evitar recordar la advertencia del hombre de la estación y la sensación de haber escapado por muy poco de algo mucho más oscuro y aterrador de lo que puedo comprender. Y así, cada noche lluviosa, me siento agradecido de estar en un lugar seguro, recordando esa noche como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender. He pasado la mayor parte de mi vida en la carretera, viajando de un extremo al otro del país en mi camión. Me gusta la soledad de la autopista, el ruido constante del motor y la sensación de libertad. Pero hay algo que sucedió hace unos años que todavía me persigue, una experiencia que cambió mi percepción de la realidad para siempre. Era una noche de otoño, oscura y fría. Estaba manejando mi camión por una carretera desierta en medio de la nada, transportando un cargamento de productos electrónicos hacia el oeste. Las luces de la cabina eran el único resplandor en kilómetros, iluminando el asfalto mojado y los árboles desnudos que bordeaban la carretera. La radio estaba encendida, pero apenas se escuchaba entre los ruidos del motor y el viento. Había estado conduciendo por horas sin parar y el cansancio comenzaba a hacer mella en mí. Decidí que necesitaba un descanso. Encontré un área de servicio pequeña y desolada, el tipo de lugar que normalmente evitaría, pero esa noche estaba demasiado agotado para ser exigente. Aparqué el camión y apagué el motor. El silencio era ensordecedor. Me dirigí a los baños. El lugar estaba vacío y en mal estado, con las luces parpadeando y las paredes llenas de grafitis. Entré en el baño y me lavé la cara con agua fría, esperando despejar mi mente. Al levantar la vista, vi mi reflejo en el espejo, pero algo estaba mal, muy mal. Mi reflejo no era simplemente mi reflejo. La figura en el espejo me miraba con una sonrisa macabra, una sonrisa que no estaba en mi rostro. Sus ojos, mis ojos, estaban vacíos, negros como la noche. Parpadeé, frotándome los ojos, convencido de que era el cansancio jugando trucos con mi mente. Pero el reflejo seguía allí, imperturbable, con esa sonrisa que se extendía más allá de lo humanamente posible. ¿Qué diablos?, murmuré, retrocediendo un paso. La figura en el espejo inclinó la cabeza, imitando mi movimiento, pero su sonrisa se hizo aún más amplia. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Salí del baño apresuradamente, sin mirar atrás,
y corrí hacia mi camión. Arranqué el motor y aceleré para salir de allí lo más rápido posible. El miedo me mantenía alerta, el sueño se había desvanecido por completo. Intenté racionalizar lo que había visto, diciéndome que era solo una alucinación producto del cansancio, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Horas después, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Me sentí un poco más tranquilo, pensando que la luz del día disiparía mis temores. Pero entonces lo vi de nuevo. Miré por el espejo retrovisor y allí estaba, esa misma figura, sonriendo con esa mueca siniestra. Pero no estaba en el espejo del baño esta vez. Estaba en el espejo retrovisor de mi camión. El reflejo de mi rostro, distorsionado y con esos ojos vacíos, me miraba fijamente. «No puede ser», grité, girando el volante bruscamente. El camión se tambaleó peligrosamente, pero logré mantener el control. Mi corazón latía con fuerza y el sudor me empapaba la frente. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba viendo. Empecé a cuestionar mi propia cordura. «Tienes que detenerte, pensar con claridad», me dije a mí mismo. Encontré un lugar donde detenerme de nuevo. Esta vez, un pequeño restaurante de carretera. El estacionamiento estaba vacío, excepto por un par de autos viejos. Me bajé del camión y caminé hacia el restaurante, con la esperanza de encontrar algo de compañía humana que me recordara que aún estaba en el mundo real. El interior del restaurante era acogedor, con una luz cálida y el aroma a café recién hecho. Me senté en una mesa junto a la ventana y esperé a que alguien me atendiera. Una camarera se acercó, una mujer mayor con una sonrisa amable. «¿Qué te traigo, cariño?», preguntó. «Un café, por favor, y tal vez algo de comer». Mi voz temblaba un poco, pero traté de mantener la compostura. La camarera asintió y se dirigió hacia la cocina. Mientras esperaba, miré por la ventana, observando el amanecer. Todo parecía tan normal, tan mundano. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, un producto de mi mente agotada. Cuando la camarera regresó con mi pedido, me miró con curiosidad. «Pareces haber visto un fantasma», comentó, intentando aligerar el ambiente. Solté una risa nerviosa. «Algo así. No he dormido mucho últimamente». Ella asintió, entendiendo. «La carretera puede hacer eso a veces. Te hace ver cosas que no están ahí». «Sí, supongo que tienes razón», dije, aunque no estaba del todo convencido. Pasé un rato allí, disfrutando de mi café y la comida. Me sentía un poco mejor, más centrado, pero sabía que tenía que volver a la carretera. El cargamento no se entregaría solo. Volví a mi camión y me senté al volante, tomando un momento para calmarme antes de arrancar. Eché un vistazo al espejo retrovisor y no vi nada inusual. Suspiré aliviado y encendí el motor. La autopista estaba más transitada ahora, con otros conductores comenzando su día. Me concentré en la carretera, intentando mantener mi mente ocupada con cualquier cosa que no fuera ese maldito reflejo, pero no podía evitar mirar el espejo de vez en cuando, temiendo ver esa figura de nuevo. El sol estaba alto en el cielo cuando finalmente lo vi otra vez. Esta vez no fue solo un destello. El reflejo estaba allí, sonriendo, burlándose de mí. Sentí que me faltaba el aire, mi pecho se apretaba. «Déjame en paz», grité, golpeando el volante. La figura en el espejo solo sonrió más ampliamente. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, como si pudiera ver directamente en mi alma. No sabía qué hacer. ¿Cómo podía luchar contra algo que no era real? Decidí llamar a un amigo, otro camionero con quien había compartido muchas historias de carretera. «John, necesito hablar contigo», dije cuando respondió. «¿Qué pasa, Dave? Suenas terrible». «Es complicado. Algo me está pasando. Creo que me estoy volviendo loco». Le conté todo lo que había sucedido, cada detalle del reflejo y cómo me perseguía. John escuchó en silencio. «Dave, necesitas descansar. Párate en un motel, apaga el camión y duerme un poco. Tal vez solo estás demasiado cansado». Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía detenerme ahora. Tenía que llegar a mi destino. «Lo intentaré. Gracias, John».
Colgué y continué conduciendo. El día se convirtió en noche y el reflejo seguía allí, siempre presente. A veces lo veía moviéndose en el espejo como si estuviera intentando salir. Sentía su presencia incluso cuando no lo miraba directamente. Finalmente, llegué a una pequeña ciudad donde debía entregar mi cargamento. Aparqué el camión en el almacén y bajé, sintiendo un alivio momentáneo. Tal vez estar en un lugar con más gente me ayudaría. El supervisor del almacén, un hombre robusto y amable, me saludó. ¿Todo bien, amigo?, preguntó. Sí, solo necesito descansar un poco. Tenemos una sala de descanso. Si quieres, puedes usarla mientras descargamos. Asentí agradecido y me dirigí a la sala de descanso. Me dejé caer en un sofá viejo y cerré los ojos, esperando que un poco de sueño me ayudara a aclarar mi mente. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, la sala estaba oscura. Me levanté y salí al almacén. Todo estaba en silencio, sin señales de vida. «Hola», llamé, pero no hubo respuesta. Sentí una extraña sensación de déjà vu, como si hubiera estado aquí antes. Caminé hacia la salida, pero algo me detuvo. Miré al espejo retrovisor del camión, esperando ver mi reflejo normal. Pero allí estaba él, sonriendo como siempre. Esta vez, su sonrisa se convirtió en una carcajada silenciosa, y vi cómo sus labios se movían, como si estuviera diciendo algo. «¿Qué quieres de mí?», grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí. La figura en el espejo dejó de sonreír y me miró fijamente. Sus labios se movieron de nuevo, y esta vez pude escuchar un susurro, un sonido que parecía provenir de dentro de mi cabeza. «Eres mío, Dave, siempre lo has sido». Sentí que mis rodillas se debilitaban y caí al suelo, incapaz de apartar la mirada del espejo. La figura extendió una mano hacia mí, y por un momento pensé que iba a atravesar el cristal y arrastrarme con él. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo desapareciera, que al abrirlos de nuevo estaría solo en el almacén, libre de ese reflejo atormentador. Pero el miedo me paralizaba, y el eco de esas palabras, «Eres mío, Dave, siempre lo has sido», retumbaba en mi mente. Cuando finalmente reuní el valor para abrir los ojos, vi que el reflejo había desaparecido. Me puse de pie, temblando, y me alejé del camión. El almacén seguía en silencio, con una atmósfera pesada y opresiva. Decidí que no podía quedarme allí. Necesitaba salir, estar rodeado de otras personas, de cualquier cosa que me recordara que aún estaba en el mundo real. Me dirigí al motel más cercano, una estructura anticuada y destartalada que parecía haber visto mejores días. La recepcionista, una mujer de mediana edad con expresión cansada, me miró con curiosidad cuando pedí una habitación. «¿Todo bien, señor?», preguntó al ver mi estado. «Sí, solo necesito descansar», respondí, tratando de sonar convincente. Ella me entregó la llave de una habitación en el segundo piso y me deseó buenas noches. Subí las escaleras y entré en la habitación, cerrando la puerta con doble seguro. Me dejé caer en la cama, pero el sueño no llegó. Mis pensamientos estaban dominados por esa sonrisa macabra y esos ojos vacíos. Después de lo que parecieron horas de dar vueltas en la cama, me levanté y fui al baño para lavarme la cara. Miré el espejo con temor, esperando ver algo horrible, pero todo parecía normal. Me lavé la cara y volví a la cama, decidido a no mirar más espejos por el resto de la noche. A la mañana siguiente me sentía agotado, pero al menos había sobrevivido la noche sin incidentes. Decidí que necesitaba ayuda profesional. No podía seguir así. Me puse en contacto con un terapeuta que había sido recomendado por otro camionero, alguien que entendía las tensiones del trabajo en la carretera. La primera sesión fue difícil. Contarle a un extraño sobre las cosas que había visto, las cosas que me habían perseguido, no fue fácil. Pero el terapeuta, un hombre paciente y comprensivo llamado Dr. Harris, me escuchó sin juzgar. «Dave, lo que estás experimentando podría ser un síntoma de fatiga extrema y estrés postraumático», dijo después de que le conté mi historia. «La carretera puede ser un lugar solitario y tu mente puede jugarte malas pasadas. Necesitas descansar y tal vez considerar tomarte un tiempo libre».
¿Pero qué pasa con el reflejo?, pregunté desesperado. Lo vi, doctor Harris. No fue solo en mi mente. Nuestra mente puede crear cosas muy reales cuando estamos bajo estrés, pero te prometo que podemos trabajar en esto juntos. Necesitas cuidar de ti mismo primero. Seguí su consejo y tomé un descanso del trabajo. Pasé tiempo con mi familia, algo que no había hecho en años. Poco a poco, las pesadillas disminuyeron y el reflejo dejó de atormentarme. Sin embargo, incluso ahora, después de años de terapia y descanso, todavía hay momentos en los que me encuentro evitando los espejos. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, siento que alguien me observa y la memoria de esos ojos vacíos vuelve a mi mente. La carretera sigue llamándome, pero he aprendido a respetar sus peligros. Ahora soy más consciente de los límites de mi mente y cuerpo y trato de no dejar que el cansancio se acumule, porque aunque los reflejos distorsionados puedan ser solo producto del estrés, el miedo que traen es muy real. Esa experiencia me cambió para siempre. Aprendí que no importa cuán sólidas creamos que son nuestras mentes, todos tenemos un punto de quiebre. Y a veces, la peor parte de un viaje no es lo que está delante de nosotros, sino lo que llevamos dentro. Y así, mientras continúo con mi vida en la carretera, siempre miro hacia adelante, pero con un ojo vigilante en el espejo retrovisor, porque nunca se sabe cuándo algo de nuestro pasado puede volver para perseguirnos. Cuando era joven, solía conducir por las carreteras más solitarias de México. Me encantaba la libertad del camino abierto y la soledad de las noches estrelladas, pero nunca olvidaré una serie de noches en particular que me hicieron reconsiderar mi amor por esas carreteras. Lo que viví me dejó marcado de por vida. Era una noche calurosa de verano y el aire denso prometía una tormenta. Manejaba mi camión de carga hacia el norte, transportando mercancías a través de la península de Yucatán. La carretera estaba desierta, solo mi camión y yo en la oscuridad. De repente, vi algo en el horizonte, unas luces que parecían acercarse rápidamente. Al principio pensé que era otro camión, pero cuanto más se acercaba, más extrañas se veían esas luces. Recuerdo haber ajustado mis espejos y reducido la velocidad, queriendo dar espacio al vehículo que venía detrás. Sin embargo, a medida que se acercaba, me di cuenta de que esas luces no se movían como las de un camión normal. Se balanceaban de un lado a otro, zigzagueando por la carretera como si el conductor estuviera borracho o fuera incapaz de controlar el vehículo. «Maldita sea, ¿qué diablos le pasa a ese tipo?», murmuré, nervioso. Aceleré un poco, esperando alejarme de lo que parecía ser un conductor imprudente, pero las luces continuaron siguiéndome, siempre manteniéndose a una distancia inquietantemente cercana. Después de unos minutos, vi cómo las luces desaparecían de mis espejos. Aliviado, pensé que se había desviado o detenido. Unos kilómetros después, vi un resplandor en el horizonte. Un camión había chocado contra una valla, y el conductor, un hombre de mediana edad, estaba fuera del vehículo, agitando desesperadamente sus brazos. Frené de golpe y me detuve a un lado de la carretera para ayudarlo. «¿Estás bien?», le grité mientras corría hacia él. el camión fantasma», tartamudeó, sus ojos desorbitados de terror. «¿Qué camión? No hay nada detrás de mí», le respondí, mirando la carretera vacía. El hombre, cuyo nombre era Roberto, me contó una historia aterradora. Según él, había visto las mismas luces extrañas y, cuando intentó alejarse, su camión había perdido el control. No podía explicar lo que había pasado, solo que las luces se habían desvanecido justo antes del choque. Esa noche, llevé a Roberto a una estación de servicio cercana, donde intentó explicar su experiencia al encargado. Sin embargo, el encargado solo meneó la cabeza y murmuró algo sobre los viejos cuentos de la carretera. A la mañana siguiente, todavía sacudido por el encuentro, continué mi viaje. Todo parecía normal durante el día, pero cuando la noche cayó, las luces volvieron. Esta vez sabía que no era una coincidencia. Decidí seguir las luces, a pesar del miedo que sentía en el estómago.
Las luces me llevaron por un tramo de carretera que parecía aún más desolado que el resto. Entonces, de la nada, un camión apareció frente a mí, saliendo de la nada. No era un camión cualquiera, su aspecto era antiguo, como si hubiera estado fuera de servicio durante décadas. La pintura estaba desgastada y podía ver manchas de óxido en su superficie. Lo más aterrador eran los faros, que brillaban con una luz blanca espectral, mucho más brillante de lo normal. Intenté frenar, pero mis frenos no respondieron. El camión fantasma venía directo hacia mí, y en el último segundo giré el volante con todas mis fuerzas, evitando por poco una colisión. Mi camión se salió de la carretera, deteniéndose en una zanja. Estaba temblando, el corazón latiendo descontroladamente. Esa noche dormí en mi cabina, incapaz de continuar. Los sueños que tuve fueron horribles, llenos de visiones del camión fantasma persiguiéndome siempre justo detrás de mí, sus faros iluminando cada rincón oscuro de mi mente. Al día siguiente, fui a un taller cercano para revisar mi camión. El mecánico, un hombre anciano con el rostro curtido por el sol y los años, me escuchó pacientemente mientras le contaba mi experiencia. «No eres el primero en ver ese camión», dijo finalmente, limpiándose las manos con un trapo grasiento. «Dicen que es el espíritu de un camionero que murió en un accidente hace muchos años. Su camión quedó atrapado entre dos mundos y ahora vaga por estas carreteras buscando justicia o venganza. Nadie lo sabe realmente». «¿Hay algo que pueda hacer?», pregunté desesperado. «Algunos dicen que si le muestras respeto te dejará en paz. Otros creen que está buscando ayuda para cruzar al otro lado, pero nadie lo sabe con certeza», respondió el mecánico. Decidido a terminar con esto, esa noche volví a la carretera, armado solo con mi coraje y una oración en los labios. Las luces no tardaron en aparecer y esta vez, en lugar de huir, las enfrenté. Detuve mi camión en medio de la carretera y salí caminando hacia las luces espectrales. «Aquí estoy», grité al vacío. «¿Qué es lo que quieres?». Las luces se detuvieron y por un momento todo quedó en silencio. Entonces una figura apareció entre las luces, una sombra borrosa pero claramente humana. Sentí un frío helado recorrer mi espina dorsal mientras la figura se acercaba. «Ayúdame», susurró una voz débil, casi un gemido. «¿Cómo?», pregunté, mi voz temblando. La figura señaló algo en la distancia, un punto oscuro en el horizonte. Sin pensarlo, volví a mi camión y conduje hacia donde había señalado. Después de unos minutos, llegué a una curva peligrosa en la carretera. Ahí vi los restos oxidados de un antiguo camión medio enterrado entre los arbustos y la maleza. Era el mismo camión que había visto la noche anterior. «¿Es esto lo que necesitas?», pregunté, aunque sabía que la figura no podía oírme. Salí de mi camión y caminé hacia los restos. En el interior encontré una placa con un nombre: Manuel García, 1962-1985. Recité una oración en voz baja y prometí recordar su nombre. En ese momento sentí una calma extraña, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Esa fue la última vez que vi las luces del camión fantasma. Aunque todavía conduzco por esas carreteras, siempre llevo conmigo la placa de Manuel García, recordándome la noche en que enfrenté al camión fantasma y ayudé a un alma perdida a encontrar su paz. No sé si la historia del camión fantasma es real o si fue producto de mi imaginación y el cansancio. Lo que sí sé es que muchos otros conductores han reportado ver esas mismas luces y han tenido encuentros similares. Algunos dicen que es solo una leyenda urbana, una forma de advertencia para los nuevos conductores sobre los peligros de la carretera. Pero para mí, siempre será un recordatorio de lo que puede acechar en las sombras, esperando a aquellos que se atreven a enfrentarse a lo desconocido.